Tarde para los países vecinos y ya buenas noches acá en Santiago. Hoy día nos convoca una nueva sesión del ciclo Filosofía, Música y Sociedad y tenemos a una invitada que es Victoria Hernández Urrea, conocida artísticamente como Victoria Sur. Muy buenas noches, Victoria, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Alex. Muchas gracias, muy bien. Como es la costumbre, voy a hacer una pequeña presentación de Victoria y después Victoria nos va a interpretar una de sus canciones. Victoria Sur es una cantautora y música colombiana nacida en la ciudad de Armenia. Tuvo sus inicios musicales como integrante del dúo Sombra y Luz en la década del 90. Su debut como artista solista fue con su álbum Bambuco Ácido en 2004 y durante su carrera ha experimentado con distintos géneros, entre ellos la música latinoamericana, el rock, el jazz y la canción infantil. Cuestión que tiene una mención especial dado que en el 2021 fue nominada a los premios Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina para Niños con su disco Nanas Consentidoras. Ha alcanzado reconocimiento y premios en el Festival de Música Andina Mono Núñez y los premios Shock, entre otros. Nuevamente, muy buenas noches, Victoria, y te pediría que nos puedas regalar una de tus canciones. Por supuesto. Bueno, vamos a empezar con un tema que es un poema de Carilda Oliver que musicalicé y que una vez lo leí cuando estaba leyendo su poesía. Ella es cubana. Empecé a leerla, me identifiqué, por supuesto, con esas preguntas que se hace ella en este poema sobre cómo a veces nuestra cotidianidad y todo lo que nos rodea no es suficiente para estar felices, tranquilos y eso me conmovió, ¿no? Porque es una realidad. Pero cuando empecé a leerlo me llevó a las tonadas, a las rítmicas peruanas, exactamente a la zamacueca. Y ahí surgió esta canción que se llama Carita. Traigo el cabello rubio, de noche se me riza. Beso la sed del agua, y el temblor del lodo. Guardo una cita inútil y un abanico roto. Encuentro ángeles sucios saliendo en la ceniza. Cualquier música sube de pronto a mi garganta. Soy casi una burguesa con un poco de suerte. Mirando para arriba el sol se me convierte en una luz redonda y celestial que canta. Con la frente recta, color de leche pura y una esperanza grande y un lápiz que me dura. Tengo un novio triste como el mar, en esta casa hay flores y pájaros y huevos, y hasta una enciclopedia y dos vestidos nuevos. Y sin embargo a veces que ganas de llorar, y sin embargo a veces que ganas de llorar, y sin embargo a veces que ganas de llorar, y sin embargo a veces que ganas de llorar.
cabello rubio de noche se me riza. Besó la sed del agua, pintó el temblor del loto. Guardo una cinta inútil y un abanico roto. Encuentro ángeles sucios saliendo en la ceniza. Cualquier música sube de pronto a mi garganta. Soy casi una burguesa con un poco de suerte. Mirando para arriba el sol se me convierte en una luz redonda y celestial que canta. Traigo la frente recta, color de leche pura, y una esperanza grande y un lápiz que me dura. Y tengo un novio triste, lejano como el mar. En esta casa hay flores y pájaros y huevos, y hasta una enciclopedia hay dos vestidos nuevos. Y sin embargo a veces que ganas de llorar, y sin embargo a veces que ganas de llorar, y sin embargo a veces que ganas de llorar, y sin embargo a veces que ganas de llorar. Gracias, Victoria. Voy a partir por una pregunta, ya que diste pauta aquí al introducir la canción, de tu relación con la poesía, que ha sido en América Latina el vínculo entre la música y la poesía, algo que ha hecho, sobre todo a la expresión musical, nuestros poetas la han hecho muy bien, han sido muy fácil de musicalizar, al parecer, nuestros poetas. Cuéntanos un poco cómo es tu relación con la poesía. Bueno, siempre me ha atraído bastante el buen decir, ¿no? La estética del lenguaje que está bien dicho, lo que se dice bonito, lo que tiene trabajo, profundidad. Siempre me ha atraído en general. Y obviamente en las canciones populares las que más me han atraído siempre son las que tienen ese, digamos, ese componente poético. Porque no necesariamente la canción está construida desde la poesía, pero justamente las que tienen ese componente poético son las que más me han atraído a través de mi historia. Por eso la música y las canciones de Joan Manuel Serrat siempre me gustaron y me llegaron, o las canciones de Chabuca Granda o de Violeta Parra. Son canciones que me han influenciado fuertemente desde ese lugar, ¿no? Y desde ahí llego entonces también a las poetas y a los poetas, ¿no? Entonces he ido llegando a algunos que se han convertido en referentes y que me han llevado también, sobre todo en los últimos tiempos, a musicalizarlos, ¿no? Ha sido como una de las cosas que últimamente me ha traído bastante, ¿no? Cómo llegar y ponerle más música, porque ya la poesía tiene música. De pronto crear, ¿no? Una nueva narración de la canción o del poema desde una musicalización personal, ¿no? Y ahí he llegado a poetas, ¿no? He llegado a Carinta Oliver, que fue la que acaba de cantar, a Carmelina Soto, que es una poeta de mi región, de Armenia, a Carlos Castro Saavedra de Colombia, a César Vallejo. Entonces, bueno, así he llegado yo un poco a la poesía. Sí. Curioso porque el lenguaje en Colombia a mí me parece de una cadencia muy exquisita, pero por otra parte también en el caso ahora que tú has tenido una cercanía al Perú, el lenguaje peruano también es muy rico, entonces como que ese cruce cultural provoca una relación contundente para la expresión del arte. Totalmente. Siento que hay unos rasgos que nos unen, ¿no? Unos rasgos culturales, musicales,
poéticos, que nos une bastante, ¿no? Y, Sí, y cada vez encuentro más esos hilos, ¿no? Hilos que nos conectan y por eso he llegado también a colaboraciones, a homenajes. Hace poco le hice una canción en homenaje a Chabuca Granda, eh, pero también he tenido la fortuna de colaborar con Susana Baja, esa gran maestra, artista peruana, colaborando en una canción también. Entonces, creo que hay muchos lazos, no solamente entre Perú y Colombia, sino pues, en Latinoamérica, ¿no? ujú, sí. Bueno, tú has, parte de tu trayectoria y parece que también de lo más reciente que estás trabajando, también ya nos contarás, tiene que ver con la música latinoamericana. Y ahí también, si bien hay un lenguaje que es muy propio de la música latinoamericana, también hay riquezas que van marcando cada país en el aporte a este gran cancionero latinoamericano. Y Colombia tiene sus particularidades, Perú tiene sus particularidades y tú en este último tiempo, con las colaboraciones que señalabas y lo que nos presentaste al inicio, te has ido ya llenando de esa cultura musical peruana. ¿Es algo que ya conocías o se fue dando en la convivencia con el Perú? Cuéntanos un poco más de eso también. Bueno, no solamente tengo influencia de lo peruano, ¿no? O sea, yo he venido trabajando este tiempo con las sonoridades y los aires y los ritmos en general de Latinoamérica, pero sí tengo una conexión especial con la música peruana, especialmente, y debo decirlo, por la música de Chabuca Granda y de Susana Baca. O sea, ellas han sido dos referentes muy fuertes para mí a nivel musical, a nivel de lo que a mí me gusta realmente, de lo que es una canción, una interpretación. Eh, y gracias a ellas he llegado a la música peruana eh, y me han influenciado fuertemente, ¿no? Porque siento una comunicación muy fuerte entre los ritmos como el festejo, la zamacueca, el andó con los ritmos de la región andina colombiana. O sea, estos ritmos son afrodescendientes del Perú, pero curiosamente se conectan con música de la zona andina de Colombia. ¿Sí? Y yo Ujú, soy de la zona andina, entonces lo que siento que trae distinto como componente la música afrodescendiente del Perú es el cajón, ¿no? Y esa cosa más rítmica, si se quiere. Pero la melódica, el tipo de compás en el que está compuesto es muy similar al bambuco colombiano, por ejemplo, o al currulao. Entonces, desde allí se conectan fuertemente y eso me cautiva, ¿no? Por eso ujú, lo trabajo cada vez más. ujú. Sí. Eh, bueno, conozcamos un poco más de tu persona, de tu infancia. Me gusta hacer un paseo por la infancia y cómo recorrer la banda sonora de tu hogar. ¿Cuál era la música que escuchaban tus padres o en las reuniones familiares, yendo a los recuerdos más infantiles quizás que tengas con la música? Mira, es curioso porque mi familia no necesariamente era muy musical. No era que se escuchara una música en específico, la verdad se escuchaba la música que había en la radio. O sea, no eran, mis padres no eran, digamos, cultores de la música. eh, entonces, pues esa no fue quizás la primera influencia. Yo diría que em, las músicas folclóricas y lo que sonaba en los pueblos, porque sí íbamos a ir a los pueblos a veces, a los pueblos cercanos, como había mucha influencia del tango en mi región, había mucha influencia de las músicas folclóricas andinas, ¿sí? Eh, y básicamente eso era lo que se escuchaba en las fondas. Y por ahí cuando uno pasaba pequeño por las fondas de los pueblos se escuchaba eso. Y en mi casa las baladas, o sea, había influencia de las baladas de los 60 básicamente.
Entonces, esa fue la música que más o menos es muy extraño. Ya a los 10 años entro al colegio y en el colegio estaban haciendo unas audiciones musicales para un grupo de pop. Y yo entro, paso a la audición del grupo y quedo inmediatamente como una de las voces también solistas y empiezo a cantar pop. Y al tiempo hice parte, me invitaron a ser parte de un grupo de músicas latinoamericanas y al tiempo hacía parte de un coro de aplicación polifónica y después conformé un dueto de música tradicional. Entonces todo eso ocurrió entre los 10 y los 14 años, en que yo ahí realmente tuve como mi formación y mi exploración, y fue ecléctica esta primera etapa, y así sigue siendo mi vida musical, porque esas bases que fueron eclécticas y que fueron al tiempo a mí me permitieron encontrar esa libertad de poder cantar algo como más bien lírico con el coro o el pop con este grupo del colegio o músicas latinoamericanas o música folclórica de mi región con el dueto que tenía. Eh, y esa ha sido como un poco mi filosofía, ¿no? Como cantar, hacer música. O sea, no importa qué género, no importa qué estilo, hacer música. Así empecé y Ujú, así lo sigo haciendo. ujú. Un periodo formativo intenso en su variedad, ¿no? Exacto. Sí. Y la guitarra cuándo llega a tus manos? Y la guitarra es muy curioso porque yo no tocaba en esa época, y de repente en un concurso donde íbamos a participar con mi amiga del dúo, el dúo se llamaba Sombra y Luz, nos exigían como requisito, menos mal, que alguna de las dos tocara un instrumento y ninguna tocaba instrumento. Entonces queríamos ir al concurso, así que rápidamente conseguimos cada una un instrumento. Mi amiga consiguió el tiple, que es el instrumento tradicional de la zona andina, yo la guitarra, y en cuestión de 3 meses con algunos amigos nos dieron algunas clases de acordes, montamos algunas canciones y fuimos al festival y nos ganamos esa vez el festival. Y así empezó la guitarra, pero yo ya ahí tenía 14 años, ¿no? O sea, yo ya cantaba desde los 10, pero es a los 14 años que tomo la guitarra por primera vez y ya se convierte en mi compañera, ¿no? Para empezar a componer, para empezar a cantar las canciones, ¿no? Ujú. Y tuviste, aparte de este, digamos, autoformación, autodidactismo en la guitarra, ¿tomaste después alguna formación más académica o más de conservatorio? Porque yo veo tus videos ahora en YouTube y tienes una calidad de interpretación de la guitarra que, que destaca, ¿no? Bueno, no, pues primero te agradezco eso. La verdad, yo he sido en mi formación musical, yo he sido, y me reconozco, mucho más empírica y autodidacta que cualquier otra cosa. Yo estudié comunicación social, me gradué, y después sí estuve un tiempo en Cuba, año y medio estudiando música. Y bueno, sí, allí tomé algunas clases de guitarra con profesores particulares. Y lo mismo, o sea, toda la etapa antes de irme a Cuba era con amigos que me daban de pronto un día una clase de guitarra, me enseñaban un par de acordes y yo iba incorporando esos nuevos acordes y creando canciones. Pero sí, las clases han sido así, o sea, ha sido más un trabajo de ir buscando los lugares donde puedo ir aprendiendo más sobre tanto el instrumento de la voz como de la guitarra, ¿no? Ujú. Eh, pero no estudié como una carrera de música, digamos, 5 años en una universidad o conservatorio, sino que ha sido más en la práctica, ¿no? En los proyectos en los Mm, que está. mm. Pero sí dedicas mucho tiempo al estudio y a la ejecución musical. Sí, claro, por supuesto. Es decir, yo vivo en esto, o sea, vivo de la música, soy música 100%, o sea, no me dediqué nunca directamente a la comunicación social, ¿no? Como siempre estuve en la música. Está. Ujú. Y el deseo o ya el oficio de compositora, ¿en qué momento empieza a aparecer esa inquietud y cómo se fue dando los primeros resultados? Todo eso ha sido un proceso, yo diría
que lento, ¿no? Porque lo primero que me gusta es cantar, es lo primero en lo que me reconozco. Ujú, Después entonces la guitarra, ¿no? Empieza la guitarra a ser parte de, como importante de ese acompañamiento. Y luego más tarde, realmente más tarde empieza la composición. Y en parte siento que porque cuando tuve el dueto, que fue el proyecto que más duró en mi adolescencia, los otros proyectos se fueron disolviendo y yo me quedé con el dueto Sombra y Luz de música tradicional. En ese ambiente de las músicas folclóricas tradicionales hay un respeto muy grande, o había en mi época, por los compositores, y eran siempre señores mayores, y nosotros teníamos una especie de respeto por el compositor y nosotras éramos las intérpretes. Yo siento que yo un poco viví en eso, ¿no? Como en esa imagen, ¿no? Allá están los compositores, nosotras somos las intérpretes. Y así fue mucho tiempo. Ya después, cuando llego a Bogotá a vivir, porque antes vivía en Armenia, ya empiezo a inquietarme por otras músicas, empiezo a conocer nuevos acordes, pero es en Cuba, realmente, cuando estuve en Cuba, que yo ya ahí tenía unos 22, 23 años, que se empieza a activar esa parte compositiva en mí, como a tener una pulsión verdadera. Y que tiene que ver de pronto porque quizás con que ya estaba ya viviendo por primera vez la vida de ser músico, de ser artista, estaba en contacto con gente que estudiaba cine, con gente que estudiaba danza, circo, música, literatura, leía bastante allá, ¿no? O sea, fue como un despertar artístico, incluso pues intelectual también, quizás. Y, y todo esto me empezó a mí espontáneamente a tener la necesidad de hacer mis propias canciones. ujú, Y ahí empieza ya a desarrollarse las primeras canciones para mi primer álbum como solista que se llamó Bambuco Asia. ujú. Sí. Em, Me gustaría que también, ya que tienes esa herencia colombiana, si nos puedes dar también un panorama de lo que es la música, de la riqueza, de la variedad de la música colombiana, y si es que reconoces tú en algún músico o compositor colombiano alguna herencia más explícita. ¿Alguna herencia para mí, dices tú? Sí. Bueno, allá en Colombia em, tenemos 5 regiones muy diferentes, diversas. Está la región andina, está la región atlántica, que es la que está bañada por el mar Atlántico, está la región pacífica, que es más lo afrodescendiente también, están los llanos orientales y está la Amazonía. Es, a veces, tristemente, estas zonas como los llanos y la Amazonía son zonas que están un poco desconectadas con el resto de Colombia, o nosotros desconectados con ellos, como zonas, ¿no? Y las músicas, bueno, hay música llanera preciosa, pero se desarrolla sobre todo en esa región, ¿no? De pronto he tenido más influencia de las músicas del Pacífico, Atlántico y principalmente de la región andina, pero más que de algún autor en particular, de la esencia de estas músicas, ¿no? De los bambucos, de los pasillos, de los valses, las danzas, que son los ritmos de la región andina, y la poética de los bambucos también. O sea, el bambuco tiene una particularidad, y es que se le llamaba un ritmo tradicional, de alguna manera rural o campesino, pero también tenía mucha influencia de las músicas, porque también tenía influencia de las músicas occidentales, y tenía influencia, por ejemplo, de compositores clásicos en los ritmos y de poetas. O sea, también había poetas que escribían las letras de los bambucos. Entonces yo creo que ahora que me lo dices, por ahí quizás también entró la poesía, ¿no? eh, sin que existiera necesariamente como un gran poeta del bambuco, ¿no? Había grandes autores, letristas, pero no sé si digamos, como que hubiese una gran figura de las letras del bambuco, no necesariamente, ¿no?
aunque puedo nombrarte algunos. Por ejemplo, Luis Carlos González, eh, eh, Héctor Ochoa, José A. Morales eran autores eh, que dejaron canciones muy importantes en el repertorio andino colombiano. Entonces, no creo que sea uno, sino muchas voces en el bambuco, ¿no? No sé si nos puedes compartir musicalmente algo de eso en alguna interpretación ahora. Mientras tanto, te comento que te hago esta pregunta sobre todo al Colombia y al Perú, porque tú sabes que en Chile estamos viviendo un proceso, esperamos de un cambio, de una nueva constitución, y uno de los artículos que señala esta nueva constitución es que hay una relación prioritaria con nuestros países vecinos de la América Latina y del Caribe. Entonces, si es que esta constitución se logra consagrar prontamente, va a haber que hacer un trabajo de reeducación en nuestra cultura chilena para conocer más los países vecinos. Por supuesto. Pues bueno, mira, te quiero compartir entonces un bambuco de un autor que no te había mencionado, que es Efraín Orozco, y es una letra preciosa que habla de, pues, de la montaña, ¿no? De allá de la región de donde yo soy. Duba de badu de ya de ya da de ya da de ya da de ya de ya da de ya da. Allá, allá en la montaña, allá cerquita del río, nació en noches de luna, bajo las estrellas, tu querer y el mío. Allá, allá en la montaña, allá cerquita del río, nació en noches de luna, bajo las estrellas, tu querer y el mío. Árboles que nos dieron su sombra amorosamente, corteza de tronco viejo, donde yo grabé tu nombre. Sol, sol de mis montañas, suave rumor de mi río, se fue una mañana y yo lloro por su desvío, y yo lloro por su desvío, y yo lloro por su desvío. Muchas gracias, Victoria. Y ahora te aprovecho de preguntar sobre este trabajo que en el caso de la música colombiana que tú tocas y de la música latinoamericana que también has ido interpretando y creando, detrás de eso siempre hay un trabajo de investigación, un trabajo de mucha búsqueda antropológica, de mucha búsqueda de estudios, ¿no? De conocer esta historia y en este caso esta historia musical. Cuéntanos un poco de ese trabajo que se da al artista, que a veces aparece la canción, pero detrás de la canción hay un trabajo de estudio y de investigación sistemático profundo. Bueno, yo hice hace poco, bueno, hace unos pocos años, un homenaje a mujeres compositoras de Latinoamérica, porque sí, la necesidad de entender también por qué me ha traído tanto el arte y la estética femenina, pues, principalmente.
y quería hacer como un homenaje a las obras, especialmente poéticas y populares de las mujeres, ¿no? De Latinoamérica. Entonces me encontré con canciones que han sido muy cantadas a través de incluso décadas y que mucha gente quizás no sabe que son de mujeres y que han sido muy importantes, que nos han dejado una historia, nos han marcado. Y me encuentro entonces con canciones como Bésame Mucho de Consuelo Velázquez de México, como Dos Gardenias de Isolina Carrilla de Cuba, Carrillo, como, como José Antonio de Chabuca Granda, como Que he sacado con quererte o muchas más de Violeta Parra. Descubra a Eladia Blasquez, la compositora argentina, con sus tangos. Y después entonces, después de encontrar estas autoras, de encontrar su poética y de encontrarlas a ellas, encuentro historias detrás de las canciones también, muy interesantes. Eh, Como por ejemplo Bésame Mucho es de las que más me sorprende, porque es quizás la canción más grabada y más versionada en español, que incluso los Beatles tienen una versión de Bésame Mucho. Y esta canción fue compuesta por Consuelo Velázquez en los años 30, cuando aún no había dado su primer beso, tenía como 17 años. Y para presentarla en la radio tuvo que ponerse un seudónimo, porque ella era pianista inicialmente y a las mujeres en aquella época no las dejaban pues compartir ni su música públicamente, mucho menos una canción como Bésame Mucho. Entonces esa canción se presentó inicialmente con un seudónimo y se hizo muy popular, se convirtió casi en una canción bandera de los soldados que se iban a la Segunda Guerra Mundial y se volvió popular la canción y por eso es quizás una de las canciones más populares hoy en día. Entonces todas esas historias son fascinantes y además me di cuenta que una canción no necesita ser necesariamente panfletaria o política en literalmente, sino que esa canción ya es política por todo lo que representa, ¿no? Por todo lo que rompió en su momento. Y eso fue lo que descubrí con estas mujeres, ¿no? Con todas ellas, con las autoras que incluí en ese álbum. Cuando uno hace estos trabajos en que logra ir descubriendo como el alma de nuestros pueblos, surgen también como ciertas convicciones que empiezan a resquebrajar cierta cultura en la cual nos habían formado de manera más eh, patriarcalizada, de manera más colonizada, tal vez podríamos decir, y empieza a surgir como, creo yo, ¿no? Y tú nos dirás cuál ha sido tu experiencia, empieza a surgir como una conexión existencial, temporal, con algo más original de lo nuestro. Al logrado conectar con esa cultura, no solo en lo musical, sino que también por decirlo de algún modo, en ciertas visiones o cosmovisiones más existenciales, más espirituales de nuestra América. Claro, o sea, la música, como bien lo has dicho, es el alma y la voz de los pueblos, las canciones, ¿no? Las canciones nos revelan muchas veces las costumbres, los sentires, las creencias, los dolores. Y por ejemplo, yo misma que estuve en la música andina colombiana tanto tiempo, inmersa en la música andina, sin tener tampoco tanta conciencia, porque hacía parte de mi entorno, ¿no? De mi cotidianidad, y descubrí con el tiempo que hay muchas cosas de una cultura conservadora, de una cultura también religiosa, eh, ¿sí? Y que hay cosas que quizás ya no comparto, por ejemplo, pero que soy consciente que hacen parte de la cultura, ¿no? O sea, que hacen parte de lo que ha sido nuestra tradición. Así como,
como todas las demás canciones de los demás países, ¿no? Em, y uno se va sorprendiendo con las palabras, con las cosas que nos van contando las canciones. Por eso las canciones son fotografías, son el alma de los países también, y por eso son tan importantes también en nuestras vidas, ¿no? Las canciones nos acompañan, nos enseñan, nos cuestionan, eh, nos inspiran. Y ya que hemos hablado de la poesía, la música, hace un rato tú decías como que usaste el concepto de filosofía. Son expresiones culturales que como que son vías por las cuales se expresa, y lo voy a decir así como en términos filosóficos, lo más auténtico que hay en nuestro ser, que es eso que en definitivamente somos en lo más propio de que podríamos llamar el individuo, ¿no? La música y la poesía son privilegiadas para descubrir esa expresión. ¿Te parece a ti que hay esas conexiones espirituales entre el arte y en este caso específicamente la música y la poesía con ese ser rico o espiritual que es propio del ser humano? Por supuesto. Es que a través de la música, y no solamente la música que tiene letra, ¿no? La música en solitario también ya expresa algo muy profundo del ser humano, ¿no? Nos lleva, o sea, cuántas veces una obra clásica o instrumental nos ha transportado a otros lugares, ¿no? Nos elevan, nos inspiran, nos llevan nos transforman realmente, ¿no? Nos conmueve. Y ya si nos conmueve, nos puede llevar a muchos lugares, ¿no? Nos transforma nuestro presente. Y de eso se trata el arte también, de eso se trata la música. Entonces, por supuesto que la música está conectada con la espiritualidad. Yo creo que no puede surgir una canción de otro lugar distinto si no es de ese lugar incógnito, ¿no? ¿Qué es eso, ¿no? De ese lugar que no tiene a veces nombre, que es el espíritu, la emocionalidad humana. Sí, yo lo menciono en la entrevista o indago esta parte del invitado, dado que creo que la pandemia, pero también los distintos contextos históricos, culturales, políticos que están sucediendo en nuestra América, como que hoy nos demandan también una cierta transformación, no solo racional, sino que también una transformación del espíritu. Sí, el- es, es- es desafiado hoy día nuestra condición humana. Por eso como que hago esta pregunta hacia esa parte Claro. más espiritual. Eh, Además que he ido descubriendo en la entrevista a los músicos que varios de los músicos efectivamente tienen un cierto gozo con esa dimensión espiritual y que es precisamente lo que les permite la música en el sentido que la rescataba recién tú, de que una composición te conecta con ciertos estados, ¿no? Claro, claro. Y también transformas tu propia realidad desde ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, la pandemia fue un momento, pues para todos muy puntual, muy particular, que seguramente nos transformó a todos y todas. En mi caso, por ejemplo, personal, llevé adelante un proyecto como Las Nanas Consentidoras, que es un disco que dediqué a mis hijos. Y básicamente porque la pandemia me llevó otra vez al hogar, me llevó otra vez a la familia, me llevó otra vez a esa conexión, por ejemplo, maternal y espiritual con mis hijos. Y de ahí surgen las nanas que son eso, las nanas son micro canciones altamente emocionales y espirituales, porque una nana es para conectarse con los bebés, ¿no? Con el bebé en el momento de la lactancia, en esos momentos en que uno está como levitando un poco también.
Ujú. Y volví a conectarme con eso y por eso surge ese álbum. Entonces, también no solamente nos influencia desde afuera, sino que desde adentro, como creadores, como artistas también, transformamos también nuestra propia realidad y nuestros sentires, nuestras emociones, nuestras preguntas, todo queda plasmado en las canciones. Mm. Y qué curioso que ese disco te permitió entrar a un nicho que tiene una categoría especial en los premios Grammy. Fue un disco que estuvo nominado, ¿no? a mejor álbum en ese premio de música latina. Sí, fue una gran sorpresa y desde el lugar menos imaginado, pues, decir. Como que tal vez hubiera pensado una nominación de estas en cualquier otro de mis álbumes y se da es con este álbum, ¿no? La vida es así, ¿no? Y eso para mí fue un mensaje también muy, muy bonito, muy poderoso, ¿no? De cómo a veces lo más sencillo puede llegar tan lejos como algo que muy elaborado también, ¿no? Pero en este caso fue la sencillez y desde una conexión muy sutil y profunda que se llega, por ejemplo, a un escenario que está destinado para cosas normalmente más masivas, ¿no? Con muchas producciones. Eh, Entonces, bueno, eso fue algo muy bonito, como una perlita así, y un regalito de la vida bien, bien bonito. Sí. Y cuéntanos un poco de tu concierto de mañana, qué va a presentar al público, nuevas creaciones, vas a visitar un repertorio anterior. Bueno, son dos conciertos. El primero es en Dédalo, que es una galería de arte muy linda que conocí la vez pasada cuando vine aquí a Perú. Y he querido para este espacio, que es una galería de arte, pues de libros, de arte, dedicar el concierto a los poemas que he musicalizado. Por eso quise llamarle Poesía Encantada. Y ahí hago entonces solo, en su mayoría, un repertorio de solamente poetas, hombres y mujeres de Iberoamérica que he musicalizado. Entonces eso será en Dédalo. Y ya en Jason voy a hacer ya como un resumen de todas mis obras, o mejor dicho, de algunas de las obras de mis álbumes. Entonces ya es más como una cosa más autoral también allí en Jason, ¿no? O sea, es diferente el repertorio. Son mis canciones principalmente Jason y aquí en Poesía Encantada pues son poemas de otros poetas que yo he musicalizado. Sí, me quedé un poco con la curiosidad porque hemos enfocado la entrevista a tal vez a tu, a tu repertorio más latinoamericano, pero también se ha destacado en tu biografía, eh, bueno, lo mencionaste un poco en la conversación, lo del rock, pero del jazz, por ejemplo, no hemos hablado. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia con esos otros géneros musicales? Y qué influencias destacas en ellos? Bueno, yo cuando llego a vivir a Bogotá, yo primero viví pues toda mi infancia y adolescencia en Armenia, que es más provincia. Llego a Bogotá a mis 16 años y descubro los festivales en Bogotá que son muy famosos, festivales al parque, de jazz al parque y rock al parque. Y empiezo a ver grupos de rock y empiezo a ver grupos de jazz y empiezo a escuchar también los géneros porque no los conocía. Entonces empiezo a descubrir en el jazz a Ella Fitzgerald, a Billie Holiday, a Sarah Vaughan, todos estos jazzistas, cantantes. Y en el rock empiezo a descubrir el rock especialmente progresivo, Queen, Pink Floyd, Supertramp. Y esos grupos me empezaron o sea, me abrieron mi mente, abrieron mis curiosidades, obviamente, em, y quise explorarlos. Entonces sí, empecé a trabajar sobre eso, ¿no? En Cuba también un poco, los amigos con los que estudiaba allá y con los que armamos un proyecto allá en Cuba, ya estaban estudiando también el jazz y el rock fusionados con el folclore.
Entonces ya ahí también había aprendido un poco de esa sonoridad, ¿no? De cómo se toca el rock, de cómo el jazz también interviene en las armonías, en todo. Y empezó a ser parte de mi lenguaje. O sea, básicamente, no es que yo me haya dedicado directamente a alguno de los dos géneros, pero empezó a ser parte de mi lenguaje. Y bueno, mi segundo álbum sí fue más directamente pensado como pop rock. em, y tiene unas canciones bastante rockeras, ¿no? Con guitarras eléctricas, con baterías, con cosas distorsionadas y una actitud también, ¿no? En la manera de interpretar, en las canciones. Porque en ese momento estaba en ese tipo de exploración, estaba en la exploración urbana, en esa fuerza y en ese fuego que tiene el rock también. Y fue un momento muy importante, muy importante. Yo amo ese momento, amo ese disco y lo que significa para mí en ese momento de mi vida. Sí. Y, bueno, tienes tu paso en Cuba, has estado cercana a Perú, conoces la música colombiana, alguna visión de los nuevos creadores que hay en la música en América Latina. ¿Qué opinión tienes de esta nueva movida musical? Para mi parecer está muy activa la movida musical en América Latina. Y cuáles te gustaría como destacar a ti tal vez que sean músicos que tú nos invites a oír, a escuchar? Claro, o sea, por ejemplo, en Colombia hay una gran movida de cantautores ahorita. O sea, hay gente maravillosa. Por ejemplo, recomiendo de Colombia a Lucio Feuillet, que es del sur de Colombia y hace músicas como andinas, indígenas, fusionadas con otras músicas. Él es maravilloso, por ejemplo. Está también Alejo García, Pala, Andrés Correa, Katie James, María Cristina Plata, que son autores nuevos de Colombia que son maravillosos, maravillosas. De Perú, por ejemplo, sé que está Omar Camino como compositor, Luz María Carriquiri, que va a cantar conmigo el sábado una canción, también está empezando a componer cosas muy lindas. Eh, Elizabeth Morris me encanta, por ejemplo, que es de Chile, me fascina la música de ella, las canciones. Y bueno, o sea, hay una movida interesante. En México sí que hay cosas, ¿no? Ahorita se me escapa el nombre de una chica que quería mencionar, pero hay una movida muy interesante en el tema de los cantautores, ¿no? Y en Colombia está creciendo fuertemente. ¿Y te parece que hay un ya fruto en cuanto a lo musical de, eh, de, de esta recuperación, no sé si es recuperación la palabra real, pero de la instalación de la mujer en la música latinoamericana? ¿Que hay un qué, perdón? Un fruto que ya se empieza a ver la presencia femenina y que aparece ya destacada no solo como la cantante, sino que también como la compositora, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. O sea, creo que hay una presencia importantísima de las mujeres creadoras, las mujeres compositoras, y que tiene que ver también con esa lucha feminista, ¿sí? Como la necesidad de que cada vez se incluyan más mujeres en todos los tipos de escenarios. Por ejemplo, ahora mismo en Colombia van a hacer un proyecto de la primera Big Band de jazz de mujeres, conformada sola por mujeres. Y este año Jazz al Parque y Rock al Parque tienen como premisa que tenga una alta participación de mujeres, ¿no? En la programación. Entonces eso hace que la mujer tenga más visibilidad, ¿no? Que en otros años no la tenía tal vez. Ahora que recuerdo en Jazz al Parque y en Rock al Parque, ahora que te lo mencioné y que caigo en cuenta, yo no tenía en esa época necesariamente referentes colombianas, mujeres, en esos festivales. ¿Sí? O sea, me influenciaba
la estética musical, pero no necesariamente mujeres, ¿verdad? Entonces, fíjate que sí es importante lo que está ocurriendo y lo que ya está sucediendo realmente, o sea, a nivel de la cantidad de mujeres que estamos creando, ¿no? Que estamos haciendo cosas. Victoria, sé que tienes 2 entrevistas después de esta, una para radio y televisión peruana, así es que no te quiero retrasar mucho, pero te quiero leer saludos que te han dejado, porque hemos tenido un público bien activo en la transmisión. Bien, maravilloso. Por ejemplo, Tertulias con Gloria, que debes conocer tú. Felicitaciones, gran artista Victoria Sur. Mónica de Pablo, que es una cantante y también compositora y gran artista chilena. Hermosa voz, hermoso tema, hermoso descubrirla. Ah, qué lindo. Muchos saludos. También te deja un saludo Sol Posia Scott. Felicitaciones, Victoria. Sixto Sarmiento, saludos desde Lima. Jorge Palma, Valejara, Luz Angélica Zapata, dicen que una hermosa canción, aplausos. Jorge Palma, un gran placer escucharte en vivo. Victoria, honrando al continente entero. Y Valejara también señala que hermosa la forma de hablar de la música como un cuerpo vivo. Bien, Victoria, te agradezco nos hayas permitido conocer parte de tu persona y también tener la posibilidad de difundir tu música y, como hemos visto en la entrevista, también tus convicciones. Así es que te agradezco, nos permitas conocerte y acá tienes ahora seguramente alguna visita pendiente como artista a Chile, así es que acá también te estaremos esperando y puedes contar con nosotros para que eso suceda. Le voy a dar los agradecimientos a la Universidad Católica Silva Enrique, a la Fundación Casa de los 10 y al Centro Cultural Lo Prado, que son quienes nos acompañan en estas transmisiones. Y te pediría que nos podamos despedir con otra canción. Claro que sí. Gracias, Victoria. A ti, muchas gracias. Voy a cerrar con una canción que se llama Se dice por ahí y que hace parte de mi álbum Hasta el Nuevo Sol. Y bueno, es una especie de manifiesto de libertad que ya van a escuchar. Y se dice por ahí que no es mi tiempo de amar. Ese turno ya se fue con el viento hacia la mar. En mi vida sigue igual, que no debo respirar. Esto es lo que debo hacer, que no mire para atrás. Y se dice por ahí que no debo tropezar, que no es tiempo de danzar al ritmo de mi compás. Ella el cielo con su luz apagó su claridad, que la flor se marchitó, que ya es tiempo de olvidar. Y mientras tanto solo imagino cómo sería un beso más y extenderlo y no acabarlo, quedarme presa en tu altar. Ba 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 ba. Ba 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 ba.
Se dice por ahí que no debo permitir dejar el viento pasar despeinando mi sentir, que no debo dejar ir, esto es lo que debo hacer, que no haga caso a mi ser, que primero tengo que. Y mientras tanto solo imagino cómo sería un beso más y extenderlo y no acabarlo, quedarme presa en tu altar y extenderlo y no acabarlo, quedarme presa en tu altar. En tu altar, quedarme presa en tu altar, en tu altar, dejando el tiempo a la deriva en alta mar, en tu altar, bebiendo un poco de tu vino y de tu mar, en tu altar, dejando que mi cuerpo baile hasta no poder más, en tu altar, en tu altar. Buenas noches, Victoria, gracias y que tengas un muy bonito concierto mañana. Bueno, muchísimas gracias, Alex, por esta invitación. Hasta pronto.